Excelente, profe, excelente. Gracias. Excelente, maravilloso. Oye, yo quería saber cuántas asignaturas tenéis vosotros aparte de esta. Buenos días para todos. Buenos días. Yo tengo TFM, otras tres asignaturas porque tengo PSU también. O sea, cuatro en total, Sí, más sí, el sí, son TFM. cuatro. Sí, sí, cuatro. Ujú. Sí, sí. Vale, vale, vale. Muy bien. Bueno, ahí hay trabajillo. Ay, que no me veis. Perdona. Bueno, pues muy bien, pues vamos a ver la siguiente parte de entrenamiento de redes neuronales. Voy a esperarme un par de minutos por si vienen compañeros y empezamos. ¿Tenéis alguna pregunta o algo que queráis hablar o algo? Profe, yo estuve mirando el notebook que tú habías trabajado la clase pasada y lo ejecuté. Entonces me dio por Ujú. ahí un errorcito, pero lo ajusté y todo bien. Ejecuté todo el notebook que tú estuviste en clase explicándonos con Colab. Guay. ¿Y qué era el error? Era un error, pero de código. Entonces, de pronto ahí depende dónde se esté ejecutando. Entonces, era ahí un error de código. Me tocó que ajustarlo. Sí, a lo mejor de alguna librería o algo, porque yo lo había lanzado. No sé. Vale, vale. Y sí me tocó No, que no, no, borrar eso no lo sé. el sí que tú tenías por allá copiado también. Así Ay, error, el sí, también me tocó quitar esa palabra y yo, es que ¿dónde el está? ¿Dónde sí. está? Pues eso es que estaba haciendo no sé qué. Sí. De pronto te ibas a hacer un comentario y no lo dejaste ¿sí? Dentro del Que comentario. yo creo que tenía varias pantallas abiertas a Sí, la vez de otras cosas. Entonces fui a escribir no sé qué y lo escribí y no me di cuenta. Y ahí se quedó sí, el sí. claro, claro. Bueno, tengo Ok. para hoy, os he preparado dos notebooks, bueno, que me habían pasado mis compañeros referente a los ejemplos y tal, bastante interesantes. A ver, no vais a tener que programar en el examen, eso lo pregunté, o sea que tranquilos. Eh, las preguntas van a ser un poco, o sea que no os tenéis que aprender, si es que eso ya no merece la pena. O sea, y luego también pregunté un poco porque al final el objetivo es que cojáis la idea y sabéis por dónde tirar. Si es que ahora mismo tenéis todo disponible y de todas formas, al final a la hora de trabajar, es que hay muchas cosas que no necesitas sabértelas de memoria. Es que para nada, yo eso lo veo tan absurdo, pero sí que tengáis la idea de cómo se hacen, de qué cosas hay y luego, o sea, ahora con todas las herramientas que tenemos no es lo mismo que antes. Antes era, cuando te tocaba buscar un error, te volvías loca, pero es que ahora vas con las IAs y es que te echan una mano y enseguida, que yo me tiraba días para resolver pues un problema un fallo que me había dado buscando el fallo por miles de páginas, pero ahora es que es mucho más rápido, o sea que y luego también he visto que en el temario pues hay bastantes fórmulas para el gradiente y demás. Eso no hay que sabérselo, pero no por este examen, sino a menos que te quieras meter a corregir o a mejorar la red o hacer una cosa de decir de investigación, tal, no es necesario. O sea, yo es que no es necesario saberse las fórmulas ni para nada. O sea, se trata de que tengáis destreza en saber que hay muchas cosas, en ir manejándolas y cuando uno tiene una duda la busca. O sea, al final el objetivo es aprender a aprender. Ese es el objetivo. O sea, que no es que me decían algunos compañeros que decían, pues es que hay poca matemática. No, hay muchísima matemática, pero es que son cosas que no son necesarias meterlas ahí. A menos que ya digas, voy a hacer algo en concreto porque quiero mejorar la función objetivo de tal. Bueno, pues ahí te tienes que meter, pero si no, no. Vale, pues vamos a empezar. Pues bienvenidos a todos. Y vamos allá, vamos a recordar un poquito lo que vimos en clases anteriores y eh, pues nuestra capa de entrada, nuestras capas ocultas y nuestra capa de salida. En la entrada teníamos las características o la imagen o lo que quisiéramos meter y en las intermedias
pues se iban modificando los pesos para llegar a la salida y decirte a qué clase pertenece. El importante, que ya lo he repetido, pero bueno, yo repito lo que creo que es importante, ¿vale? Las salidas son tantas como clases tengas, ¿vale? Eso es una cosita que la tengáis clara y ya está. Que todo está interconectado, que unas neuronas están conectadas con las anteriores y vamos a ver. Eh, Hablamos del ejemplo que era un poco así del campo de fútbol, de un campo verde se especializaban las neuronas y teníamos el campo verde y la pelota con una persona y eso era fútbol. Bueno, pues a lo que va, a lo que significa es que hay un conocimiento especializado de la neurona y un conocimiento que es jerárquico, que la primera pues sabe ciertas cosas y la siguiente capa se especializa en otras, ¿vale? Eh, ya éramos capaces de romper la linealidad que teníamos de la red, porque aunque en el corazón de la neurona tenemos una recta, pues somos capaces de romper esa linealidad embebiendo la recta dentro de una función. Si queréis preguntas, es que si necesitáis algo, decírmelo porque no estoy yo muy pendiente de los comentarios, ¿vale? Que no pasa nada. Si levantáis la mano, o sea, podéis hablar, no pasa nada. Bueno, y entonces esa linealidad la rompíamos embebiendo la recta dentro de una función. Y así tenemos diferentes valores. Vimos diversas funciones. Bueno, pues estas son algunas y dijimos que como que unas de las que más, depende de lo que vayamos a hacer, se utilizan más unas u otras. Pero ahora se lleva muchísimo la ReLU, la RequiReLU, la LiquiReLU que os sonaron un montón. Depende de lo que queramos hacer, porque también la Softmax no está aquí, pero yo, por ejemplo, en un proyecto que estoy haciendo la estoy utilizando, que lo que te dan es tres probabilidades. O sea que depende un poco de lo que vayas a hacer o muchas veces es prueba y error, ¿vale? Y luego, pues lo que vimos, que aunque podemos tener la misma función de activación de cada neurona, gracias a los pesos, pues podemos variar su comportamiento. Y aquí lo que teníamos era el ejemplo de clasificar entre este tipo, pero esta es una clasificación, a ver, bastante poco común, pero bueno, que esta no es tan difícil. Hay otras más complicadas porque hay mucha distancia, así que lo que obtenemos es errores bastante bajos. Y luego estamos viendo cómo ajustar el error. Teníamos una aproximación, en la versión lineal, y tenemos una función de coste. En este caso, pues vemos el MSE o el MAE para calcular el error. También un poco dependiendo de lo que estemos haciendo, pues se usan unas cosas u otras. Esto depende del objetivo que tengas, pues vas manejando lo que quieres saber. ¿Qué te da más información realmente de cuál es el rendimiento de la red, dependiendo del problema que tengas? Y bueno, aquí nos encontramos con diversos impedimentos que nos hace plantearnos, bueno, ¿qué función de coste? Pues lo que decíamos, depende del problema que tenemos. Entonces, para cada problema, una solución. No existe lo mejor, pero ni el mejor clasificador, no existe eso. Yo por mi experiencia, cada problema una solución diferente. Y la mejor, pues buscando encuentras la mejor. El que busca encuentra, ¿vale? Y también, si recordáis, hablamos de la matriz traspuesta, que hacer una matriz traspuesta pues conllevaba mucho coste. Es un coste computacional muy alto. Entonces, claro, si aumentamos el número, por ejemplo, de entradas, en el caso de si son características o parámetros, claro, aumenta un montón la complejidad, lo que hace que el cálculo computacional sea muy elevado. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Y aquí ya venimos a buscar el mínimo, ¿no? ¿Cuál es el mínimo valor donde el error se minimiza? Que eso al final es lo que nos interesa, es decir, que clasifique que el error sea mínimo y que el acierto sea máximo. Vale, bien, entonces el mínimo de función será el valor más pequeño que pueda tomar. Veamos. A ver, aquí tenemos un modelo y el RMSE
me da un error, a ver que os lo ponga, de 175. Entonces, vale, generas otra recta y me da otro error. Y aquí nos preguntamos, ¿cuál es la recta que mejor se ajusta? A ver que os ponga la siguiente. Pues siempre buscamos la que nos dé menos error. O sea, el objetivo es el error, minimizar el error lo máximo posible. Es un ejemplillo. Aquí tenemos un ejemplo con una función convexa. Entonces, lo que nos interesa es llegar a ese punto mínimo. ¿Qué podemos hacer? La derivada de la función. Entonces, lo que vamos buscando es la pendiente cero. A ver si me sale. ¿Vale? En ese punto sería un mínimo absoluto. Entonces es la derivada. Vemos aquí. Pero si lo tenemos en la función cóncava sería igual, pero no es tan sencillo. En este caso, pues podemos tener muchas funciones de las que trabajemos, pues que no sea tan claro. Visualmente lo podemos ver porque ahí podemos ver los mínimos y vemos los mínimos absolutos y los relativos. Pero claro, ahí, como veis, hay momentos, hay sitios donde la pendiente es cero, pero los máximos, la pendiente también es cero, porque es como una meseta. Entonces, claro, en funciones no convexas podemos tener pendiente cero, pero no es un mínimo. Entonces, hay que buscar otra manera de buscar ese mínimo. Y aquí, bueno, aquí lo tenemos igual. A ver si no me veis. Aquí. Y aquí es, o sea, en estas partes que en la pendiente aquí estáis viendo la función, cómo cambia la pendiente y cómo aquí la pendiente va a ser cero. Pero claro, no significa que sea el mejor valor, de hecho es de los peores, ¿no? Vale. Vamos al descenso del gradiente, que por lo que comentó Gloria ya sabéis cosillas, pues vamos a contar un poquillo de cómo, de qué va y eso lo vamos a hacer con el descenso del gradiente. El gradiente en redes neuronales pues es una herramienta matemática que nos indica cómo ir a llegar al reducir el error, bueno, a buscar los mínimos esos donde la función de error es mínima. Veamos. Aquí es como si nos tapan los ojos y nos dejan un punto aleatorio aquí de estas montañas tan bonitas. Entonces, el objetivo es que te digan, vale, tenéis que bajar a lo más profundo. Bien, pero tiene los ojos cerrados. Entonces vale, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo haríais? Propongo. Bueno, si no me decís, pues os digo, va, pues iríamos siguiendo, pues tiene los ojos cerrados y vas un poco con los pies. Entonces dices, bueno, pues vas siguiendo la pendiente. Pones un pie y según vaya mi pie, pues vas viendo si está en pendiente o no está en pendiente. Entonces lo evalúas y sigues caminando hacia abajo. Damos el siguiente paso, nos paramos, evaluamos, ¿he bajado o no? Y hacemos este proceso de manera iterativa. Entonces, estamos evaluando en función de los puntos que tenemos el error que extiende o sea, se trata de ir al mínimo de la función. Entonces, vemos cuál es la pendiente, evaluamos el gradiente. Es un proceso iterativo. Vamos recalculando el gradiente y el error, el gradiente y el error. Cuando ya hemos andado, repetimos, calculamos y andamos. O sea, la historia está en que cuando ya hemos andado, repetimos, pero calculamos el gradiente y andamos en dirección contraria. ¿Por qué? Porque el gradiente apunta donde la función sube más rápido. Con lo cual, tú lo que quieres para minimizar, quieres ir en la dirección contraria. O sea, de lo que te dé el Entonces, la gradiente, pues imagen al contrario. la imagen solamente está hablando de la imagen. Sí, ahora os pongo la siguiente. O- Pero aquí es el concepto de si estuvierais en el pico más alto y con los ojos cerrados, ¿cómo bajarías? ¿Sabes? Pues es como que el concepto para ver qué es lo que hace la red, que además lo hace así, de manera que es como que va probando y dice, el gradiente es máximo
Entonces tengo que ir en la dirección contraria y así, y así. Y ahora os voy a poner una imagen que la historia es, ¿para qué sirve el gradiente en redes neuronales? Pues el gradiente sirve para actualizar esos pesos, para ir modificando los pesos en función del gradiente. Si el gradiente es grande, los pesos cambian mucho porque va mal, pero si el gradiente es pequeño, cambia poco. Entonces los pesos van cambiando poquito a poquito porque ya está llegando a algún mínimo. Entonces, lo que hacemos es evaluamos la inclinación para encontrar la mayor pendiente, avanzamos en esa dirección y nos paramos y repetimos. Bien, a ver. Sí. Bueno, pues aquí en el ejemplo, pues es si te posicionan ahí y vas mirando, vas evaluando y entonces lo que se trata, el cálculo del gradiente es hacer derivadas. Es hacer la derivada del error y la inclinación y ir viendo qué te va dando y es hacer lo contrario. Entonces, en función que vaya cambiando, pues se varía más o menos el valor de los pesos, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Uy, no sé qué pasa. Profe, Se me ha ¿puedo quedado hacer acá un esto. Uy, aporte? ¿Puedo hacer acá sí, un claro, aporte? Lo que tengo entendido en la pendiente, esa derivada claro, le claro. dice al algoritmo, ¿me escucha? Le dice al algoritmo, la Sí, sí, pendiente es la derivada que le dice al algoritmo cuán inclinado está el terreno y en qué dirección. Entonces, si la pendiente es positiva, la colina sube, entonces hacia la derecha. Y si y luego así que hay que moverse a la izquierda porque tenemos que hacer el sentido contrario, lo que tú decías. sí, Porque sí, así entonces perfecto. nos toca que buscar. O sea, supuestamente el algoritmo lo hace cuando uno está bajando una montaña. O lo comparan también con una pelota, que la tiren y empieza a bajar, a correr por la colina hasta buscar el punto cero, ¿sí? Eso es. Perfecto, Gloria, muy bien, gracias. Bueno, pues como bien decía, al final se trata de ver, de buscar, y esto es una manera de verlo como visualmente para comprender cómo funciona. Entonces, la red al final va a tratar de alcanzar el valor mínimo. Entonces, mirar, esto es un ejemplo. Entonces, este es un ejemplo un poco gracioso que me hizo gracia. Tenemos a una abuelita con Takata y a Hulk, ¿vale? Entonces, sabiendo cómo ellos se mueven, ¿os podéis imaginar? Pues bien, quién creéis que llegaría antes al punto mínimo? Venga, decidme cosas. Apuestas. Vamos, Gloria. Yo creo que la abuelita, porque ella va paso a paso. Pues creo dentro de la Poquito parte pequeño. lógica, Va tanteando el lo veo. terreno de a poco, hall de brincos, se pierde un Eso, paso. brinca. Ajá. Claro, No, porque la bueno, si abuela la, comienza andando. Perdona, si, sí, si, sí. si, si la abuela se cae, llega primero. Ah, de cabeza. No con el pie. Sí, está bien. Bueno, pues entonces la abuelita empieza andando con pasitos chiquititos y el increíble Hulk da un pedazo de salto que, claro, que en principio dices, bueno, pues a ver, lo está haciendo bien. Este es el de Hulk, ¿no? Dices, joder, se está acercando más, ¿no? Vale, ahora evalúan y siguen al siguiente salto. Y ahí la abuelita, Inmaculada, pues como puede. Pero fíjate, el Hulk va de miedo, ¿no? una Pero pregunta. claro, vamos a seguir Sí, dime, perdona, José Luis. Perdón, Inmaculada. ¿Sí? Nada más, el gradiente inicial se calcula en cuántas direcciones, porque la comparación tiene que ser Inicialmente en... los pesos Ujú. son aleatorios. O sea, no empieza ahí en el medio. Esto es un ejemplo. O sea, los pesos ahora mismo se siguen empezando de una manera aleatoria en el problema. O sea, que el Ok, gradiente va calculando sin saber. ok, ok. De primeras, pues con los pesos que hay, pues va haciendo el cálculo, pero no, de primeras no sabe dónde va. O sea, Aleatoriamente, los ok. pesos son aleatorios. O Ujú. sea, empieza en cualquier sitio. Claro, eso es un problema. Pero si se hace así. Eso, el primer día os comentaba que si tenéis interés, hay un artículo que hice hace tiempo que es, a ver, que no es que diga sea buenísimo, pero que para que veáis, en el que proponía una manera de inicializar los pesos, o sea, ya que tuviera
una inicialización y no fuera aleatoria, para ver si mejoraba el resultado o no, porque bueno, que empieces más colocada o más cerca de los puntos estos, pues no significa tampoco como que, pero bueno, pero tienes más opciones. Bueno, pues yo eso es lo que evaluaba y entonces lo que hacía era comparar una red con los pesos aleatorios y lo que hacía es cogía la red y los pesos, lo que yo le hacía primero era un Camins, no sé si os suena, que lo que hace es distribuir como en centroides, como si fuera no supervisado. Tenías varios centros como las clases que había, en este caso creo que eran 3 o 4, no me acuerdo. ¿Vale? Entonces solamente hacía como una distribución. Y luego utilizaba un clasificador lineal básico total que ayudaba a diferenciar esas clases. Entonces tú veías las 4 clases, ya os los enseñaré un día si tenéis ganas y os lo muestro. Y lo que hacía era ya como que inicializabas los pesos, ya iniciabas a la red en algún sitio. Sí que es verdad que el gradiente primero es el que sale, según lo que tenga, o sea, no inicializa bien. O sea, aquí hemos puesto Ujú. el centro, pero por poner una comparativa, Ok, pero no, ok. puede estar al lado que puede estar súper lejos de un mínimo, ¿vale? Gracias. Entonces, sí, vale. Eh, Bueno, vemos que seguimos, Jul está ya al lado y la abuelita está, pues fíjate, ¿vale? Claro, aquí es donde podemos ver que aquí Jul ya está aquí, pero claro, como hace saltos muy grandes, pues está complicado. Y aquí seguimos, aquí está el señor saltando de al lado a lado y que no hay manera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mejor? Pues yo qué sé, si lo dejamos mucho tiempo, pues quizás a la abuela, pero hay que dejarlo porque es muy lenta, claro. Entonces, mm, casi ninguno de los dos es mejor, ni una cosa ni la otra. Entonces aquí tenemos un parámetro que es muy importante, que es el learning rate, que es un parámetro que marca un poco la velocidad de aprendizaje, ¿vale? O lo que podemos ver como el tamaño del paso, ni que el de Hull ni de la abuela, una cosa intermedia, porque el Hull se acerca muy rápido, pero luego es complicado que llegue al mínimo. Entonces, con un learning rate, que es el alfa este que estáis viendo aquí, con un learning rate chiquitito, pues le cuesta un montón aprender porque es muy lento y con un learning rate muy alto, pues lo que le está sucediendo es que no llega al mínimo. Entonces, podemos cambiar, uy, se me ha ido. Es un parámetro que podemos modificar, ¿vale? Una pregunta, profesora. Sí. Ese learning rate, o sea, viene siendo un hiperparámetro que nosotros le damos, o es algo que el algoritmo va ajustando, o sea, a medida que va avanzando en el aprendizaje, el modelo. Normalmente no se toca, pero si quieres, sí, perdona que no te he entendido lo último. Sí, no, que si ese learning rate, digamos, se hace 100 iteraciones, maneja el mismo, o sea, ese A ver, mismo. el número de iteraciones, el número de iteraciones sí lo sueles cambiar tú. Lo puedes hacer tú o hay uno que el early stopping, que es otro de que aquí no lo tengo, pero ya os hablaré de él, que ese lo que busca es, o sea, tú una red la puedes tener infinito aprendiendo. Lo que pasa es que cuando llega a un mínimo, pues ya ves que no mejora, entonces tú ya dices, pues ya vale. O le pones el número de epochs, el épocas que llaman. Entonces dices, vale, pues 100 iteraciones, 100 épocas, que es el número de veces que repite. Es que eso lo vamos a comentar ahora después, ¿vale? Que es Profe, que la cuando pregunta, expliquemos, la pregunta era más bien si, lo que quería más si lo bien puedes saber es modificar. si yo lo modifico o el algoritmo lo modifica automáticamente. Yo normalmente nunca lo modifico. Ok. Luego, pues tú puedes modificar muchos parámetros que normalmente lo configura la red. O sea, la red es cuando tú programas, tú ya tienes unos datos por defectos preconfigurados, pues la red te va a funcionar de primeras. Pero luego ya si quieres tú ajustar, pues sí que puedes ir ajustando este tipo de cosas, ¿sabes? O sea, que de primeras quieres hacer una red, esto y no lo toco, pero dices, voy a probar esto, pero de todas formas él va avanzando y va probando él solo, o sea, que está preparado para eso.
Perdón, Mm. Alfredo. Sí, John. Una Ay, ya me consulta he estando liado. ahí con respecto a Sí, lo que están comentando. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer la calibración de la red neuronal y también poder definir cuántas neuronas va, por ejemplo, en las capas ocultas? O sea, ¿cuántas ya, ya. capas ocultas yo, No. en este caso, determino? ¿Cuántas capas ocultas debe tener una red neuronal? Que puede ser de repente dos, tres o n capas. Y al mismo tiempo, ¿cuántas neuronas le corresponden en cada capa? Esa es mi pregunta. Sí, pues es buena pregunta, pero no hay nada establecido. Depende del problema. Aquí lo que hacemos normalmente es hacer pruebas. Es un rastreo. Por ejemplo, yo lo que hago es, venga, pues voy a probar en pasos de 5 neuronas, 10, 20, 40, 30, 40, 50 y lanzas. Y ahí dices, ah, pues sí que mejora. Pues sí que mejora. Si me quedan 40 neuronas y ha mejorado, tengo que seguir. Pero es que muchas veces con 10 pues es suficiente. Quiero decir que no hay un número establecido ni de neuronas ni de capas. Esto es, depende del problema, pues ponerlo a lanzar. Por eso, cuando lanzamos estas cosas necesitamos pues tener la GPU o tenemos bastante potencia computacional porque esto es lanzarlo y tirar horas. O sea que no existe, cuando estás haciendo modelos del lenguaje usas 5 capas. No, eso no existe. O sea, no, ni en mi experiencia ni en los artículos que he visto todavía no hay algo así como tan directo, ¿vale? Es probar. Esto es todo empírico. Tu problema, distintas soluciones de hecho, pero es el problema, pues probar, hacer rastreos y decir, bueno, pues voy a probar con una capa oculta, con dos, con tres, con cuatro, porque muchas veces creemos que más es mejor y no, es verdad. Hay veces que empieza a aprender o hay overfitting, o sea que no te puedo decir un número en concreto, Alfredo, porque no lo hay, porque depende del problema. Entonces, depende del problema, tienes que ir probando y haciendo rangos y ir probando con diferentes configuraciones y a ver cuál se adapta mejor. ¿Vale? José Luis. Sí, perdón, Inmaculada, nada más una pregunta rápida con respecto al learning rate. Entonces, el learning rate está multiplicando el incremento de f. Eso quiere decir que, Que se ha cortado por... Sí, ¿sí me escuchas? sí, ahora sí. Es que se va a veces. Sí, sí, ahora te escucho. Dime, dime, El learning perdona. rate, el learning rate está multiplicando el incremento de f. Eso significa que si el learning rate es alto, eh, El gradiente. si el learning rate es alto, tarda más en calcular el gradiente. Si el learning rate es alto, no. O sea, si el Eh, eh, learning rate es alto, estoy eh, tratando de, eh, pero en la mira, analogía que pusiste, computacionalmente te refieres. No, porque perdón, el gradiente Inmaculada, tú lo calculas aparte. estoy Ahí se tratando de corta. entender, en la analogía que tienes, estoy tratando de entender si el learning rate es cuántos pasos da la viejita o hook o es la No, no, longitud de los pasos. la longitud de los pasos, exacto. Ah, ok, Exactamente eso. Muy ok, bien, eso gracias. es. La longitud del paso. ¿Cuánto de grande es el paso que hago? Perfecto. Eh, ya está José Luis. Diego. Sí, pero se me escucha. Yo, mi Sí, duda iba a lo que dijo ahora, o sea, entre más grande sea ese parámetro, pues los pasos van a ser, creo que más chiquitos, ¿cierto? O sea, sería la viejita. Pero ahí cómo se ve la relación de esto versus la complejidad computacional o el gasto computacional. O sea, cuando yo empiezo a probar, yo puedo cambiar ese parámetro, colocarlo más chiquito, más grande, pero yo tengo forma de ver cuántos pasos hizo, pero también ver qué tantos recursos se comió. ¿Se acuerda la clase pasada que nos mostraba que se acomodó como por casualidad? ¿Eso lo logró ver acá también? de llegar al mínimo te refieres. Sí, llegar como el más óptimo de los dos, que no sea pues
que se entrena muy rápido, pero que el gasto computacional sea muy alto o que el gasto computacional sea muy bajito y pero se demore muchísimo, algo así. Sí, es que no directamente el tamaño del paso con el gasto computacional, sí, el problema que tienes cuando hay gasto computacional es cuando tienes muchas entradas, o sea, muchas características, yo le llamo features como, no sé, como parámetros, ahí es donde aumenta la complejidad. Y si metes muchas capas, ahí aumenta mucho el gasto computacional, o sea, el coste computacional. O sea, lo que tienes que ver para evitar el coste es, bueno, cuántas neuronas pongo, cuántas capas pongo, cuántas características pongo. Esto ya es para afinar, ¿sabes? O sea, es que esto ya lo tienes claro, pues voy a ir a tocar este parámetro que ya te digo que viene por defecto y se modifica, se va automodificando, o sea que tampoco tú lo puedes modificar para, pero bueno, al final yo no lo suelo Bueno, muchas tocar gracias. directamente, pero claro, sí, para afinar mucho, por lo tanto. Es eso, que cuántas, la complejidad viene cuando la matriz es grande. La matriz es la matriz que le metes. Si le metes la imagen o le metes un montón de características y el número de capas, pues ahí es donde tarda un montón y depende de lo que quieras hacer. Pero ahí es donde el gasto computacional es más alto. Muchas gracias. Alfredo, Sí, me quedé un poquito pensando con respecto a Alfredo, a la pregunta. sí, Yo estaba leyendo, por ejemplo, artículos científicos, ¿no? sí, Cuando hacen la parte, por ejemplo, de calibración del modelo de una red neuronal, lo que hacen ujú, es definir, por ejemplo, ¿no? Primero, ¿no? El LR, en este caso, que es el método de aprendizaje. Y de acuerdo a la literatura, pues siempre da un rango, ¿no? Vamos a suponer que es 0.001, 0.01, ¿no? Así, ¿no? Un rango. Y luego de también, learning rate. claro, ¿no? De LR, ¿no? En este caso, ratio de aprendizaje. Y luego también he visto que en el artículo, por ejemplo, explican sobre el band size, ¿no? En este caso, el tamaño, ¿no? De que va a coger las imágenes, por Ujú, decirlo así. ¿Ok? Ponen varios, ¿no? Oye, voy a coger, no sé, 16 G, ¿no? 16, 32, 64, ¿no? Ponen, en este caso, una matriz. Y luego que han definido la matriz, ¿no? Después también ponen la función de activación, ¿no? Diferentes tipos de función de activación. Y después que han definido, ujú, por ejemplo, en el artículo la función de activación, empiezan a experimentar esos datos con la primera capa, ¿no? Entonces empieza, ingresa la data, ¿no? sí, Con esos valores, hace el cálculo y te indica, por ejemplo, ¿no? Cuántas neuronas van en la primera capa. Y luego en el siguiente, vuelve a hacer el procedimiento, pero con ya las neuronas definidas, se obtiene la segunda capa y vas pasando a la tercera capa. Y con la tercera capa indican, por ejemplo, cuando ellos ¿no? Ya no tienen resultados en el procesamiento, ¿no? En este caso, el error ya no se encuentra. Entonces ya el algoritmo se queda en tres capas, podría decir, y ya se ha definido la neurona. Y luego, después de eso, hace una recalibración del modelo, empezando de nuevo de cero, y empiezan ya a ajustar, ¿no? El LR, el Basage, y ujú. bueno, eso es lo que leí, ¿no? En un artículo científico. Ah, pues está muy interesante, pásanoslo, que seguro que aprendemos cosas. A ver, yo como estándares de cuánto, por eso te decía, pero bueno, que haya estudios que hayan probado para una determinada base de datos diciendo tal y que él solo se vaya ajustando. Si la red va haciendo muchas cosas sola, yo por eso os digo que muchas veces hay que tocarlo justo. Pero bueno, hay que saber todo lo que es, por supuesto. Y oye, si quieres entrar, pues fabuloso. Pero si quieres compartirlo, pues genial. Y aquí tenía esto, a ver si os lo puedo presentar. Buah, pero ya ahora ya no. Os lo voy a mandar porque es divertido por si lo queréis ver. Me ha parecido chulo. Ahí otra vez. A ver dónde está el chat. A ver. Que está en las transparencias, que luego lo tenéis, pero bueno, para que no tengáis que andar copiando. Pues está chulo porque veis cómo va haciendo, buscando el mínimo y demás, es interactivo, podéis tocar. Os lo mando ahí para que echéis un vistacillo, ¿vale? A ver.
Entonces, pues necesitamos ver cómo calcular el error y cómo lo va corrigiendo, cómo va cambiando esa pendiente y cómo se modifican los parámetros. Y aquí, entonces, este es en el caso del descenso del gradiente. Aquí tenemos las entradas, nuestros parámetros como siempre, que son los que entran, nuestras capas ocultas y nuestra salida. Siempre es igual. Entonces, bueno, siempre es igual, no. El número no, pero ahí tienes una entrada, capas ocultas y capa de salida, ¿vale? Entonces, vemos que en la primera capa, a ver, aquí. En la primera capa oculta, el error que tengamos, el que sea, se va a propagar. Eso sí, ¿no? Porque todo, al final, al estar todo interconectado, pues tiene el problema ese de que va a haber un error que es acumular. Entonces, cada neurona tiene una especialización, es decir, una parte de responsabilidad en el error, que al final es lo que le va a dar a la capa de salida. Entonces, viendo cuánto impacta cada neurona, en la entrada del peso, pues la afectación de ese peso me afecta a la siguiente capa y a la siguiente y al final, pues vemos que hay una dependencia jerárquica, ¿no? A la siguiente. Entonces, todas se tienen que ir revisando y esto es una locura computacionalmente, es decir, cuando tú revisas el error, vuelves para atrás, pero claro, se modifican todas porque tú van cambiando esos pesos y el peso que cambia también cambia. A ver si me explico bien. El error va cambiando y eso hace que cambien las de anterior. Los pesos de todas las entradas también que entran a las siguientes. O sea, esto computacionalmente es una historia importante. Entonces, pues bueno, sabemos calcular el error. Esto se añadió una cosilla porque he visto que esto está en el temario, os he añadido un par de cosas que no estaban, pero que en la tabla que os di de las funciones de costes sí que había que algunas funciones de costes tenían estos problemas. Entonces, quería contaros que me falta una transparencia, pero bueno, ahora la busco. La historia está en que en redes con muchas capas el gradiente se multiplica muchas veces. Y estos son dos problemas que pueden sucede el vanishing gradient, que son los gradientes, no sé si os suena esto, se vuelven casi cero, que sucede que la red ya se queda como si estuviera en una meseta, entonces no mejora. Y el exploring gradient, que los gradientes se hacen tan grandes que el entrenamiento es una locura, ¿vale? Entonces, ahí es que me falta, no, perdón, que me he hecho un lío, porque luego os lo cuento, es que tengo una imagen muy chula de cómo pero eso es después. Bueno, entonces aquí es el descenso del gradiente, que ese es el que a mí me dicen que hay que explicar, pero ahora sabéis también, pues que también está, o sea, ahora, que también eh, está el descenso del gradiente estocástico y el con mini batches, ¿vale? Os he puesto aquí una tablita para que veáis un poco las diferencias, porque tenemos el descenso del gradiente que utiliza todo el dataset para calcular el gradiente e ir actualizando. Entonces, calcula el error usando todos los ejemplos. Entonces, hace como una actualización por iteración. Entonces, la ventaja pues es estable, el gradiente exacto. ¿Qué ocurre? Que como utiliza todo el dataset, pues es mucho más lento. Daros cuenta que tiene que utilizar todos los datos. Claro, es mejor, pero hay veces que hay que ver el compromiso entre cuánto tiempo voy a tardar, cuánto de mejora tengo. Entonces, bueno, también existe el descenso de gradiente estocástico, que es este que os digo, que esto suene, yo no estaba en el temario, pero bueno, es que yo lo he visto que pues que está bien, que lo sepáis. Entonces, esto lo que hace es usar solo un ejemplo, o sea, una muestra. Elige un dato, calcula el gradiente con ese dato y ya actualiza los pesos inmediatamente. Claro, esto es súper rápido, aprende como en movimiento, pero claro, el error sube y baja hay mucho, o sea que también es un poco
todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Y luego tienes el de con mini batches, que usa un grupo pequeño de datos, ya ni uno ni todos. Y este se usa, por lo que yo veo, se usa bastante, ¿vale? Que entonces calcula el gradiente en un bloque chiquitito ventaja, pues es como más estable, ¿no? Y la velocidad, pues una velocidad ni una cosa ni la otra. Y por lo que veo es que funciona bastante bien con GPU. Y hombre, pues sigue teniendo algo de ruido, pero ya es otra cosa. O sea que bueno, que esto un poco que lo tengáis ahí en mente, o ya lo sabréis. Y un ejemplo que os voy a pasar de un notebook lo utilizáis así para que entendáis un poco de qué va, ¿vale? Os voy a contar el backpropagation un poquito, que es cómo se propaga esto, cómo funciona esto, ¿vale? A ver, esto es como un ejemplillo para ver el concepto, ¿no? Que lo mismo, pues ya lo conocéis. Esto se basaba en la serie de The Office, que no sé si la conoceréis, que se trata de una estructura de una empresa. Entonces hay un responsable, un CEO, ¿vale? Y va tomando decisiones y la decisión la baja al vicepresidente y después pues no sé quién sea, al manager y demás, ¿vale? Entonces, al final de lo que se trata es que todo se transmite a toda la organización. ¿Se parece a una red? Pues mirar a ver. Se puede parecer a una red porque es como que tenemos una parte que es donde se toma la decisión, es decir, la salida es la decisión, la que se ha tomado, y con ese error y esa decisión pues va a ir para abajo diciendo, que esto hay que cambiarlo, que esto no funciona, ¿vale? Entonces, como pues es una dependencia jerárquica, ¿no? Es la cadena. Y esto al final es el backpropagation. Veamos aquí que aquí corremos la red y aquí la salida la comparamos, tú comparas la salida con el valor esperado. Y en función de eso, ¿qué neurona tiene una salida? Todas las de la capa anterior son dependientes. Entonces tenemos una dependencia directa de la capa anterior. Vemos de qué información depende. Pues de la información anterior y así podemos ver, a ver, una vez que tienes el error, es como la consigna, tú le restas el error. Esto lo pongo en una grafiquita porque se verá mejor, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, he elegido esta clase y decimos, ¿está correcta o no? Pues si no lo está, hay que modificar estos pesos. Entonces, oye, estos pesos tienen que ser modificados. Vale, pues estos también tienen que ser modificados. Vale, pues una vez que están modificados, volvemos a la vuelta. ¿Y con esos modificados estoy más cerca del mínimo relativo o el mínimo absoluto? Venga, sí, pues bien. No, pues tenemos que seguir modificando. Entonces aquí, esto es lo que os decía antes, que aquí es donde vemos, a ver si podéis ver esto bien, que es muy chulo. Y tenemos nuestra salida y en función de cómo sea de buena se ajusta más o no. Entonces dice, bueno, pues llega la salida, se ajusta un poco mal. Venga, pues le está diciendo, ¿cuánto de pérdidas hay? ¿Cuánto de malo soy? Tanto, pues corrijo los pesos, vale, corrijo los pesos y vuelvo a lanzarlo. ¿Y ahora se ajusta? Pues no, pues modifico pesos y así, o sea que lo que se va haciendo es según cuánto de cerca esté no lo sabe, o sea, lo que sabe es si está mejorando, es decir, si el error se está minimizando o no. O sea que al final esto lo que es error mínimo, cuanto más pequeño mejor. Vale, ¿me estoy aproximando a minimizar el error anterior? Sí, pues cambio, pues sigo. Si no, tengo que cambiar los pesos. ¿Cuándo es? Ella no sabe cuándo es su mínimo absoluto relativo ni absolutamente nada. Ella lo que ve es que se minimiza el error. Puedes tú ponerle un montón de número de epochs y que se tire iterando 1000 años, o puedes decirle, bueno, cuando lleve tantas, con el early stopping y tal, y le dices, cuando lleve tantas epochs, iteraciones, en las que no vaya reduciendo, que se pare. Eso está muy bien porque no te tiras ahí 80 años a ver si esto funciona, ¿vale? Entonces, al final, que es muy sencillo, es simplemente que va aprendiendo cambiando pesos, es decir, cambiando numeritos. A ver cuál es, cambiando el número lo que está haciendo, es decir, cuán importante es cada,
cada neurona. Es la importancia que se le va dando, sobre todo a cada característica de la que entra. Es decir, esto al final visto así es como, imaginaros que esto es una señal de electrocardiograma. Yo pongo esos ejemplos porque los manejo mejor, ¿vale? Es una señal de electrocardiograma y aquí tengo las pulsaciones, ¿vale? Aquí tengo la variabilidad cardíaca. Aquí tengo la respiración. Hágale entonces una respuesta, ¿listo? ¿Sí? Richie, ¿Perdona? hágale una José, respuesta entonces, ¿listo? José, se Oh, no te activó tu entiendo. micrófono, porfa, José. No, es un micrófono abierto. No se entiendo. Ah, Se le activó el No, profe, micrófono. Se activó el sí, qué micrófono. pena. Se me activó el micrófono, profe, qué pena. vale, es que digo, no soy yo, igual no me estáis escuchando. Mm, ¿Me escucháis? Sí, ¡Ay, sí. Dios! Sí, 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 correcto, te profe, sí, escuchamos bien. señora. ¡Ay, qué susto! Digo, igual estoy aquí hablando sola. Vale. ¿Qué me preguntabas? Es que no te he escuchado. José Luis, creo que eras, no sé, ¿José? No, Inmaculada, te decía que sí te escuchamos bien. Vale, vale. Pues, bueno, es que habéis hecho alguna pregunta por aquí que he visto en el chat que era referente a ver, un segundo, al descenso del gradiente. Pues esto, el que es que ha preguntado alguien en el chat, es que no me acuerdo, a ver, Sandra, ¿no? Vale, pues Sandra, aquí el tema está en la diferencia de cuáles es cuántos datos tú utilizas para entrenar la movida. El gradiente, el descenso del gradiente, que es el más habitual, o era, ya no sé ahora mismo, pero era el que tú le dabas todos los datos y él aprendía. Todos los datos no. Bueno, yo siempre me reservo para testear unos que se quedan fuera, pero dentro de la red ya tiene eh, datos de test, de entrenamiento y de validación. Vale, pero utiliza todos, pero con los mini batches y los estocásticos, pues utiliza solo una entrada y con eso se va quedando y va aprendiendo solo con ese. Profe, Yo una tampoco lo he pregunta. usado, ¿eh? Pero yo os lo cuento porque está ahí. Es que como esto va tan rápido, pues yo no lo he usado nunca, pero se está usando mucho, o sea que igual lo tendríamos que probar. Igual hacemos, bueno, lo que pasa que no sé si miro la diferencia entre unos y otros, o sea, yo no miro la diferencia entre unos y otros. Ahora lo vamos a ver y así eso nos queda más claro, ¿vale? Profe, una pregunta. Sí. Este tipo de Jaime. modelo, este tipo de modelo para el entrenamiento tiene que ser con máquina o hay un modelo que uno pueda tenerlo como No. ejemplo para hacerlo manual o algo más pequeño. Bueno, tiene inventado de está muy poco. A ver, es que no entiendo muy bien a qué te refieres. Eh, Tú puedes hacerlo, el podemos mo- hacer todo lo grande o pequeño que quieras. Uy, he escrito aquí. ¿A qué te refieres? ese modelo que usted Cuando estaba habla haciendo, de ¿Utilizar una base de ¿cómo datos puede? grande o a una red grande? Sí, ¿Cómo podemos? Joven, no te entiendo. ¿cómo podemos nosotros también tener esa gráfica que usted estaba haciendo ahí para tener ese modelito? A ver, ¿cuál quieres? ¿La de esta o la otra? Sí, señora, esa. Pues os la envío. Ay, hoy. Que no se me olvide que os quiero decir una cosa. Ay, venga, cuando termine, lo voy a apuntar. Pues os la envío, claro. Yo os puedo enviar el PowerPoint, os pongo el PDF porque yo qué sé, para Es un no GIF, cargaros me tampoco imagino. mucho. Sí, yo os lo envío, os lo envío, os lo pongo en el foro. Y esto no sé qué es. Ok. Está rayado y esto lo habré hecho en algún momento y ahora yo no sé por qué, pero bueno. Bueno, os cuento un poquito más y luego me preguntáis lo que queráis. A ver, esto estaba así y luego yo quería eh,
Entonces, calcular el error en la salida. Tú calculas el error, y es lo que hemos dicho, y lo propagas hacia atrás usando, esto no lo he contado, pero esto lo tenéis en los apuntes más detallado, en plan con formulitas, que es la regla de la cadena, ¿vale? Que lo que va haciendo es usar la información aquí, como ve, ¿cuántas pérdidas hay? Es cómo es el error de alto. Pues entonces me modifico para atrás, ¿vale? Entonces, forward es la información va de atrás adelante, que eso sería la predicción, ¿no? Y backward es que el error va de atrás adelante, ¿vale? Bueno, esto es un poco para el concepto que ya lo tenéis, pero bueno, predigo hacia adelante y gradiente hacia atrás. Es decir, con este error que tengo, pues voy corrigiendo. O sea que al final es un veo y corrijo. Corrijo un poquito. Uy, la he fastidiado, pues voy a corregir por este lado. O sea, al final se trata de ir corrigiendo todo el rato, o sea, ir moviéndote muy poquito hasta ver dónde llegas. Eso es el final lo que tiene. Luego hay un montón de alternativas ahora al gradiente. Y por ejemplo tenemos el Heavy Learning, ¿vale? Que este tiene como pues diversas aplicaciones. Bueno, pero es como todo, ¿vale? Entonces tenemos también Heavy Learning, algoritmos genéticos, que sé yo lo utilizaba para otras cosas, pero también se utiliza para esto. En este caso es como si una neurona está activa, y una neurona de salida también está activa al mismo tiempo, entonces el peso entre ellas aumenta. O sea, se ve, si están activadas, pues va aumentando el peso. Es un poco así. Entonces, que está activada y esta está activada, se aumenta el peso. O sea, es como si dijéramos que está bien, ¿no? Entonces, no necesita utilizar gradientes, solo va viendo cómo va. Es como un aprendizaje local. No sé, un poco así. Entonces, el backpropagation, pues como necesita una función de pérdidas, que es la de los que hemos visto que iban comparando con eso, y va reduciendo, usa derivadas, porque los gradientes al final son derivadas, y usa un error global, ¿vale? Entonces, ¿dónde se usa, por ejemplo, el heavy learning? Esto no está en el examen, o sea, esto es, o sea, que relajaros, esto es un poco, pues, para que también os suene. ¿No? Pues se supone que está como inspirado en la neurociencia y se utiliza como en autoencoders simples, que eso no sé si lo dais en algún sitio, bueno, igual lo doy yo. Es que me falta por mirarme cositas, pero los autoencoders, el aprendizaje no supervisado y luego otro tipo de redes y luego también es que este tipo de cosas también se utilizan cosas, digo, el de Debian, el algoritmo genético, que lo veremos ahora, se utiliza mucho para selección de características. Eso supongo que ya en otras asignaturas lo habrán contado. Pero bueno, también lo podemos utilizar aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos los algoritmos genéticos, ¿no? Que esto al final, ¿cómo funcionan los algoritmos genéticos? Pues los algoritmos genéticos lo que tienes es como una población. Una población. Pues lo que quiere decir es, pues tengo una matriz de unos y ceros. ¿Cuántas características tengo? Tantas. Eh, pues cuánto quiero probar. O sea, como imaginaros que son poblaciones de cromosomas, ¿no? Del padre y de la madre. Entonces, se van haciendo configuraciones, es decir, eh, la idea es tratar los pesos y a veces como si fueran genes y usar como una selección natural, ¿vale? En general, en vez de ir haciendo los gradientes, genera como muchas redes con pesos aleatorios, ¿vale? Muchas redes y las prueba. Es decir, muchas redes se refiere a mis vectores de pesos, pues muchos, y prueba. Y va viendo, pues que no esté bien, pues va muy bien, me lo guardo. Pues con este va mejor, me lo guardo. Y lo otro lo desecho. Tal, tal, tal. Cuando llega a un punto de cierta población que tú le has dicho, dice, a ver, ¿cuáles son los mejores? Estos y estos. Venga, pues los combino. Cojo medio de esto de padre y medio de madre. Combino y lo vuelvo a lanzar. Y vuelves a probar, tú. Y luego, lo que hay también son cruces de X genes. Es como si tuvieras un vector de unos y ceros, bueno, de unos y ceros, de los pesos que sean, es que lo estaba pensando de los pesos que sean, y cojas el vector de 10, imaginaros,
y cojo 8 de este y 10 de este y los mezclo con no sé qué. O sea, es un poco genética, es decir, se hace como que tengas tus cruces, el objetivo que es mejorar la raza, ¿no? Pues encontrar la mejor combinación y hace también mutación. Es decir, mutación es que tú dices el 2%, pues el 2% lo muta, es decir, uno de los que sea lo modifica. Entonces va mejorando la especie o empeorando a veces. Entonces se trata de que llegue a la mejor. Hay veces que una mutación pues no mejora, pues la desecha y coge otro padre, otra madre. O sea, esto al final se basa en los algoritmos genéticos y esto también se utiliza el mismo concepto para selección de características. Ay, Gloria, perdona que no te había visto, dime. Profe, disculpa, es que quería hacer un aporte que me había leído en un paper científico, bueno, hace tiempo, donde me decían que el backpropagation se utilizaba más en escenarios de redes neuronales, ¿sí? Con deep learning, los CNN, el RNN y los transformers. Pero si ya veíamos un caso para trabajar con árboles de decisión, random forest o SVM, ya ahí no se utilizaba ese backpropagation. No, es que eso se utiliza fundamentalmente en redes. Pero vamos, mira, yo creo que ahora lo bonito es que como esto lleva muchos años, pero hay muchas cosas por hacer y muchas ideas que se pueden ocurrir. Y aunque no se utiliza, pues tú puedes probar. Quiero decir que no está cerrado. No hay que ajustarse a la norma. No os ajustéis a la norma, ser diferentes y probar. La Entonces se investigación, puede aunque probar no en os un dediquéis a la árbol de investigación, pero decisión. si os... Se puede probar en un árbol Claro. de decisión. Ah, ok, ok. Es que hay muchas cosas que son conceptos, que esto se hace aquí, esto se hace acá, pero luego ya os digo, por ejemplo, los algoritmos genéticos se han utilizado siempre fundamentalmente para selección de características. Y ahora el mismo concepto, porque el concepto es el mismo, ahora se utiliza para, para, pa- para el estudio bueno, del gradiente, para ir al mínimo de la función. O sea, fíjate que quiero decir que a lo mejor ese concepto que tú has visto, dices, ostras, si lo pruebo yo en un random forest y digo, ahora, vale, con esto que tienes la pérdida, vamos a ver cómo voy cambiando. Sí, es que esto está abierto. Gracias, Gloria. No, José, gracias a ti, profe, por darme la aclaración. Por eso pregunté. Gracias. fenomenal. Pues tú a tope, tú prueba. Y luego me mandas el Vale. artículo. Ok, ok. José, Hola, profe, ¿cómo estás? No, te quería preguntar referente a los algoritmos evolutivos y ujú, algunas cositas. La aplicación de esos algoritmos evolutivos y lo mismo del anterior que estabas hablando, es cuál específicamente, o sea, si me empieza un poquitico más esa parte. Lo otro que te quería preguntar es, por ejemplo, en este tema, bueno, que estaba explicando sobre algoritmos evolutivos, estaba explicando que ellos por sí solos se van autoajustando. O sea, digamos que aquí no tendría uno que como diseñador ajustar algún parámetro o algo por el estilo, o cómo sí, sería. sí, 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 sí. Tú puedes modificar cuánto de mutación quieres, cuánta población. Población significa cuántas posibilidades de pesos, o sea, como imagínate una matriz que es donde vas a meter los pesos. Pues tú puedes decirle, pues 100. Entonces él lo hace de una manera aleatoria, tú. Entonces ya tienes su 100 que es población, pero tú le dices que 100. Tú le dices 2% de mutación. Tú le dices qué tipo de cruces, a qué nivel. O sea, tú ahí puedes modificar un montón de cosas. El número de iteraciones, cuántos padres y cuántos hijos se relacionan. Ahí sí que puedes tocar varias cosas. La verdad es que son bastante chulos. A mí me gustaron Ah, ok, y ok. funcionan bastante bien, porque date cuenta de que no tienes que hacer infinito, solo... Entonces puedes llegar a sitios muy majos, tanto para Future Engineering y como para esto. ¿Vale? Ok. Estos José, algoritmos que José, estás no, mencionando, sí, Diego, perdón, espérate, profe, no he terminado. José. ¿Me oyes? Dime. ¿Me oyes ahí? Sí. Ah,
No, que te quería comentar, estos algoritmos que estás tú mencionando, Sí, hola. eh, ¿me oyes? Esos algoritmos que estás Sí, mencionando sí. son como extratemarios que pues no han analizado todo el temario como tal, no están dentro, como tal dentro del temario, sino digamos como más a modo de nosotros No, investigar y no, conocer el no. trabajo. Esto es como un extra que no. No, esto es como un extra para que sepáis pues que hay más cosas. Pero lo que Ah, cae en ok. el temario es lo que tiene que caer en el examen, ¿sabes? O sea, Ah, listo, listo. Vale, vale. No, 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 no. Es que como no lo había visto, ¿vale? O pensé sea, que que también ellos tocaba. cuentan el gradiente, tal. Por ejemplo, yo os he hablado de todos. Vale, o sea, sí que me gusta que sepáis un poquillo más así de cosas, pero sí que suelo decir, Sí, esto está bien. no, como que luego yo no lo he visto en el temario, entonces Sí, lo perfecto, ¿no? pongo como un extra y por eso lo voy diciendo para que no os agobiéis. O sea, estudiaros lo que hay en el temario, que combinéis las dos cosas, pero lo que hay en el temario es lo que tiene que caer en el examen. ¿Vale? Que yo Perfecto. luego, pues os cuento cosillas, pero que esto nos va a caer. Vale, profe. Pero está Y una guay que última lo cosita. sepáis como así como cosa, ¿vale? Vale, vale. Profe, una última cosa que te Em, quería comentar. Y sí, pues yo coloqué en el chat es que está bien, digamos, pues los aportes que puede hacer Gloria y otros compañeros, es válido. Sin embargo, pues no, te pido que no vayas a medirnos con el mismo rasero o con el mismo criterio, porque pues pudiera ser que algunos tal vez trabajen en el campo manejando sí, redes sí, no, no, neuronales no, y tú no demás, te preocupes. y de No, pronto no, pues por esos aportes tal vez, sin ánimo de ofender, pudiera como elevarse el no, nivel no, de no, abstracción de no, las no, no te clases. preocupes. Bueno, la idea es como mantener como ese nivel DUMI para poder como ir asimilando, porque hay cosas que pronto se pueden ir perdiendo en el camino y pues aquí estamos viendo que son muchos conceptos involucrados para poder entender, por ejemplo, que el Ya, forward propagation y todo lo que nos está explicando que se hace hacia atrás, la función de coste y ya. bueno, y más cosas que todavía faltan, ¿no? Entonces, mejor hacerlo como con mucha delicadeza para poder como asimilarlo bien y no asumir que de pronto todos tenemos un nivel X. Sí, no, ¿Listo? no, no, yo intento contarlo como si no, pues habrá gente que diga, vaya rollo que me estás contando que ya me lo sé y otras personas que no, yo lo cuento para como si no supieras nada. Sí, Luego sí, digo, claro, y es mejor oye, porque en habréis- última si estamos viendo acá es porque estamos aprendiendo. Ya si alguien está muy avanzado, pues con todo respeto creo que podrían mutar vale, las vale, clases y irse al final, ¿cierto? Profe, vale, gracias. vale, yo lo tengo en Esa era cuenta. mi opinión. Vale, gracias. ¿Oíste? Gracias, gracias. Vale, bueno, yo intento explicar lo que creo pero bueno, que habrá cosas que sepáis y otras que no. O sea, que yo cuento todo lo que a mí me pone que tenéis que saber y luego os cuento alguna cosilla más así extra, pero ya está. O sea, que sí, trataré de, bueno, pues para todos, el que se lo pase mejor, mejor y el que no, pues yo lo intentaré hacer lo mejor posible, ¿vale? Diego, dime. Me Diego, pregunta, cuando yo voy a probar esto, voy a mirar a ver, yo utilizo, digamos, otra vez el recal, el F1, todo esto. Digamos, yo controlo las mutaciones y controlo la profundidad, bueno, todo esto. Eso me da diferentes valores de F1, recal, y yo escogería el mejor, pero ese mejor que yo escojo de pronto en el tiempo se va a volver peor que el que no escogí porque después en el tiempo tenía un recal mejor, algo así. ¿Podría pasar algo así? o sea, tú, a ver, cada vez que lances la red te van a dar resultados distintos. Bien. Con el algoritmo evolutivo, lo que tú haces al final es quedarte con unos cuantos, que son los mejores. Entonces tú no dices uno mejor. O sea, te quedas con unos cuantos que el mejor. Es que nunca te puedes quedar con el mejor de nada. Es decir, porque lo que dices tú, a lo mejor en esa vuelta tienes, fíjate, el mejor entrenamiento y el mejor test y te salen los mejores resultados. Ya, pero por eso muchas veces necesitas hacer cross-validation y quedarte con varios que sean los mejores, no con uno solo. Por lo que dices tú, luego vienen otros datos y es mejor. Pues por eso, que lo que se suele quedar es con, de la población grande, imagínate de 100 o 1000, pues te quedas con 5. Depende, depende. Y de ahí ya sacas la media del recall o del F1 score o lo que calcules. O sea, normalmente no se hace solo con uno que me quedo con el mejor de la historia, sino que como tú lo vas a tener que lanzar varias veces, aunque te quedes con eso, tú lanzas varias veces. Entonces tú lo vas a lanzar con distintos datos.
y vas a testear con distintos datos. Entonces, lo que vas a tener al final, aunque hayas escogido esos pesos, al final tú vas a tener una media. O sea, no tiene por qué empeorar. Sí que es verdad que no te asegura, el algoritmo evolutivo nunca te asegura tampoco que sea el mejor, porque date cuenta que no rastrea todos los datos, sino una población de 100. ¿Cuántas combinaciones hay? Imagínate. Muchas más. Lo que pasa que esto te reduce el tener que hacer todo, porque con el gradiente, el descenso del gradiente, vas probando absolutamente todo. Y aquí, sin embargo, pues son unos poquitos lo que tú pongas de población. Muchas ¿Vale? gracias. John, Profesora, tengo dos preguntas. La primera es cuando usted habla que estas son alternativas gradient. al gradient, ¿cierto? Entonces, lo que yo entiendo, para ver si estoy entendiendo bien, es que estos algoritmos, el evolutivo, el que mencioné anteriormente y el gradient, se aplican en el momento que se va a hacer el backpropagation, ¿cierto? A ver, el de backpropagation, o sea, el backpropagation es exactamente, pero es como después. Es decir, el backpropagation se trata de cómo se propaga el error. Y cuando tengo el error, ¿cómo voy calculando lo otro? ¿Cómo calculas lo otro? Con el descenso del gradiente o con el algoritmo evolutivo. Para ir calculando los pesos, se hace con estos que hemos dicho, con el descenso del gradiente, con el evolutivo, con el Hebbian, con otro que tengo aquí para enseñaros. Eso es cómo se calcula. Pero al final el backpropagation lo que hace es decir, o sea, el backpropagation lo que hace es decir, llego al final, comparo lo que me da con mi error y en función de eso calculo los datos. Aquí, pues al final lo que hace es es diferente cómo inicializa, bueno, inicializa los pesos también de manera aleatoria, pero lo que hace al final es eh, tratar de, en vez de calcular gradientes, que genera, ¿sabes? Se hace como generar muchas redes con pesos aleatorios, en vez de calcular el gradiente de cada uno de los pesos que se van calculando según el error. Entonces, estos son otras alternativas, que era este que hemos dicho, es otras alternativas además del propagation. Ok, ok. Profesora, la segunda pregunta que yo le quería hacer es que yo estuve viendo el temario de este segundo tema y tiene bastante profundización en temas de la matemática detrás de cada uno de estos conceptos. Ya, ya Entonces, lo he visto, lo he visto. la duda mía Sí, era si en el examen tenemos que nosotros profundizar en esa parte de matemática o solamente en el concepto, entender el concepto. O sea, si nos van a salir ejemplos o sea, preguntas referente a que tengamos que hacer esos ejercicios matemáticos de no, calcular el no, learning no, rate, de calcular el no, no, gradiente. que no, no. Ah, ok, listo. Vamos, no, no, eso no. O sea, es que al final yo lo que entendí, lo que pregunté, es que el objetivo es que aprendéis a saber lo que hay y a saber moverlo y manejarlo. Pero no te tienes que saber las fórmulas, es que no. No, no, no. No, no. O sea, eso de saberte las fórmulas y calcular la de la derivada de no sé qué, Ok, que sí, no. me O sea, quedó, me eso quedó no, esa no. duda cuando, Estar cuando leí tranquilos, por el, eso os decía el, antes. el, el documento. Ok, gracias. No, no, no. Esto es como mucho más. Queremos que salgáis a la calle a trabajar de esto. Uno, bueno, si quieres decir, pues me voy a meter a mejorar el algoritmo del gradiente que existe porque quiero investigar y tal, pues ahí sí que deberías de meterte en las fórmulas y ir a calcular. Pero si lo vas a utilizar para hacerte tu programa y para también para investigar, pero no, sino investigar utilizando bases de datos y demás, no, 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 aprenderse a estas alturas de la vida, no. O sea que por eso estar tranquilos, estar tranquilos. Me preguntáis que si el examen será con apuntes. A mí que me han dicho, yo creo que no. No, no, a ver, no, que vais a poder hacerlo de maravilla. No os preocupéis por nada. Compartir material, algún libro. Bueno, sí, pues puedo miraros algo para Profe, qué pena, mejorar disculpa la una pregunta. información.
Sí. ¿José? No, John. ¿Quién eres? No lo sé. No, Frederick. Profe, es que la decisión No del me examen, sale. si es con apunte, ¿si me escuchas bien? Sí. La decisión del examen, si es con apuntes o sin apuntes, es decisión del profesor. O sea, en el semestre pasado tuvimos la mayoría de profesores que dijeron Ah, que por facilidad nos daban los apuntes y, o sea, fueron de bastante ayuda en el momento de los exámenes. pues yo lo pregunto. Yo es que al final esto no lo puedo elegir yo, porque sois muchos compañeros. Yo doy a vosotros que sois 190, pero luego hay, creo que otros 5, 4 o 5. Entonces, me dijeron que el examen lo poníamos entre todos y hacíamos un consenso. O sea que todavía no sé cómo es. Pero bueno, lo pregunto, me lo apunto, ¿vale? Vale, listo, profe. Muchas gracias. Gracias, Fredrik. José. Sí, profe, pues no, referente al Heavy Learning es otra técnica para recapitular, ¿no? Otra técnica de backpropagation, o sea, es una alternativa al backpropagation, Sí, sí. ¿sí? Es lo que tú estás diciendo, ¿cierto? O sea, que si yo hago un forward Sí, propagation, eso es. Es que igual me he puedo, explicado mal. Pero sí, sí. Y esta es otra más. Classic Speaking. Esta es otra diferente. Speaking Neural Networks, pero esto no os lo tenéis que aprender. Esto no, sí, sino que, digamos, lo es típico solo para que sepáis que aunque normalmente se utiliza backpropagation, ¿en qué? no, sí, sí, exacto, lo que dices. Normalmente lo que uno ve y lo que está en el temario es el forward propagation y el back propagation. Pero, como estás explicando estas otras técnicas que son alternativas al back propagation, quiere decir que, digamos, yo puedo combinar el forward propagation y en vez de hacer un back propagation, hacer un Hebbian, ¿cuál es? Bueno, el nombre, y es, o el Speaking Neural Networks, o el speak, o sea, son otras formas de hacer Eso es, como esa reducción de la función eso de es, pérdida y esas cosas, ¿sí? Y eso lo es. otro Son que otras tú formas mencionas, que hay. Es que hay sí, muchas. y el algoritmo evolutivo que está explicando es alternativa, pero al algoritmo del gradiente descendiente, ¿sí? No. A ¿No? ver, el algoritmo gradiente tienes el gradiente descendiente, el de estocástico y el de los mini batches. Ah, ok. Entonces el algoritmo evolutivo es importante entender ¿Vale? que Y estás luego diciendo, hemos explicado el backpropagation, es que igual no me he explicado yo bien. Luego ok, tenemos el backpropagation, ¿cómo se propaga el error hacia atrás? Pues lo hace ajá, así, probando todas las posibilidades, y luego tienes como alternativas el Hebbian, el evolutivo y el speaking. Lo que os decía de, por ejemplo, el evolutivo no solo ah, se utiliza aquí, se utiliza para feature engineering, para selección de características también. O sea que son como otras cosas que el se evolutivo como utilizan para tal, otras cosas y también pues está eh, viendo que utilizas. el evolutivo también es otra alternativa al backpropagation, ¿sí? Eso es. Ah, listo, es que ahí tenía esa confusión, era eso, profe, gracias. Eso es. Así que me voy mal de tiempo y me gustaría enseñaros, no sé qué hacer. Es que os quería explicar un poco bueno, lo que puedo hacer es subíroslo y me preguntáis. Es que quería preguntaros, o sea, quería enseñaros un poco voy a dejar de compartir esto y os los enseño rápido, ¿vale? Así rápido, rápido, que no sé si me echaron la bronca, ¿vale? Pero es que quiero enseñaros esto. A ver si lo veis. Bueno, este era, ¿lo veis? Es un notebook. Sí, No sé sí, si profe. lo veis. Sí, sí, profe, ¿Sí? correcto. Vale, pues esto era para comparar distintas funciones de activación. Esto tenemos una base de datos, esto os lo voy a subir, ¿vale? Es una base de datos de diferentes vinos. Se compara la sigmoide, la tangencial, la ReLU, la Requi-ReLU, ¿vale? Em, Aquí se ve, es una red desde cero, como la que hicimos el otro día. Y aquí está explicadita, o sea que está bastante bien, dos capas ocultas, son dice el número de neuronas y demás. Entonces, aquí tenemos cómo es el dataset, un poco es la explicación de
para saber qué tipo de vino, calidad del vino, no sé exactamente, pero aquí tienes un montón de características que son los atributos que le metes. Aquí tenemos la matriz de correlación entre distintas características, que como sabéis tiene que salir uno en el medio y se confunde pues ver cuál es la, si son cuánto de parecidas, en este caso es la de correlación, ¿no? De la confusión, ¿vale? Y vais viendo que, a mayor, pues por eso siempre, pues claro, la de alcohol con alcohol, pues es uno, ¿no? La de Malic Acid con Malic es uno porque la correlación es 100%, ¿vale? O sea que ven también la importancia con la materia de correlación es que hay algunas que están tan correlacionadas que no dan, no dan información, ¿vale? Luego aquí simplemente pues es una distribución de cada uno de las características, ¿vale? Que son histogramas. Es que os lo cuento así súper rápido porque ya me he ido de tiempo, pero bueno, esto lo voy a pasar y lo podéis ver. Entonces aquí lo que se hacía eran las funciones de activación, entonces se definen, que aquí son las que tienen, esto no tenéis que aprender, pero bueno, lo veis, ¿no? Sigmoides, la derivada, la tangente, la derivada, la relu, y aquí hacíamos un plot, pues cómo son cada una, esto en general, ¿vale? Entonces ya se construye la red neuronal, pues en este caso 13 neuronas, porque tienes 13 características. La capa oculta, por ejemplo, pues se la ha puesto de 32, otra capa oculta de 16, son las hidden layer, y de salida, pues 3 neuronas. ¿Por qué? Porque tienes 3 clases, que son utilizando la función softmax, que es la que os decía que se consideran probabilidades, ¿vale? Entre las tres suman 1. Esto es extra, que tampoco. Entonces aquí podéis ver esto y mira, aquí utiliza el backpropagation para actualizar los pesos mediante SGD, o sea, este es el estocástico, ¿vale? Bueno, esto lo miráis y aquí lo que tenemos es que quería ver las curvas, que se ve como mejor, ¿no? Número de iteraciones, el EPOS, ¿qué significa? Pues aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es que hasta aquí, más o bueno, en este caso hasta aquí, ¿no? Al aumentar el número de iteraciones, claro, va mejorando, ¿no? Es como lo más lógico. Pero sí que es verdad que llega un punto en que, jope, no vamos a tardar 30 iteraciones si yo ya tengo un valor aquí de mínimo con la Lequi-Relu. Pero sin embargo, pues no te hacen falta tantas iteraciones. Luego lo que puedes ver también es que el sigmoide pues va muchísimo peor que las otras. Y que al final la Lequi-Relu, pues oye, pues está haciendo algo bastante bien, está tendiendo a minimizar las pérdidas. O sea, que es un poco solo para que vierais el concepto. Esto os lo paso ahora. Y luego tenía otro, que os lo voy a pasar también, que este es igual, pero, bueno, igual. A ver, que esto era con el ejemplo ese que vimos de comprarse una casa en Miami, pues aquí es comprarse una casa en California, que lo que era una base de datos, pues con el ingreso medio de habitantes, la edad media de las casas, el número de diferentes características, ¿vale? Esto es para ver cómo es la base de datos. Y aquí tenemos la matriz de la correlación, pues cuánto están más correlacionadas, pues el número de habitaciones con el número de dormitorios. Estos son, es que lo paso rápido porque tendréis que hacer vuestras cosas. Y vamos, esto yo quiero que lo mismo, ¿eh? Capa 1, capa 2, lo que se ha elegido y función de entrenamiento, que si cómo se barajan que no me sale. Las épocas, y aquí lo que tenéis son los 3 métodos, con el batch completo, con el SGD o el mini batch. O sea, el gradiente, pero con los distintos tipos, ¿vale? Que o sea, con menos datos. Y al final, pues aquí tenéis la evolución de las pérdidas, cómo funciona mejor, que es en este caso el SGD, que es el intermedio, el que es solo con un dato. Y aquí, pues vamos, ya lo veis. En la evolución de pérdida durante el entrenamiento. Como a este le cuesta mucho más y este tiene un montón de glitches. Y ya está. Esto, echarle vosotros un ojillo que me he pasado 80 pueblos y no quiero quitaros tiempo y disculpadme porque pensaba que me iba a dar tiempo de sobra. Así que nos vemos el próximo día, que es el jueves que viene,
Y luego a la siguiente nos vemos lunes, ¿vale? Que es que yo el jueves no podía. Creo que ya os lo habrán informado, ¿vale? ¿Está Vale, todo profe, bien? muchísimas gracias. Excelente, muchísimas Gracias, gracias. profe. Hasta luego. Muchas Profe, gracias. muchas Y lo gracias. que Profe, Muchas gracias. saludos. Muchas gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Nos vemos Vale, pronto. igualmente. Chao. Ánimo. Luego, gracias.